hacen enojar a mí, no les doy más clase, vamos directamente a los exámenes o cuando se comporten incorrectamente con los demás profesores. Yo voy a estar en todas las clases observando y viendo ahí a ustedes y viéndolos también para ayudarlos o colaborar si alguno de los profesores necesita algo. A ver, Lucianita, haceles vos un repaso de cómo van a hacer, porque van a empezar a preguntar a pesar de que ya le hemos dicho cuándo es el examen, cómo se estudia, cómo se aprueba y demás. Vamos, Luz, adelante. Hola, buenas tardes. Dos cositas nada más. La primera, como dice la doctora Caballero, el cronograma ya está en el aula virtual. El cronograma está hasta los días de mayo. Lo vamos a ir completando a medida que vayamos organizando el tema de los casos prácticos que se van a dictar. Cada encuentro sincrónico, que puede ser martes o jueves, o un martes y un jueves, ahí tienen que fijarse en el cronograma, va a trabajar un caso, una jurisprudencia, un tema específico de manera práctica, no se van a dictar clases teóricas, excepto esta de la unidad 1, tema 2, que a pedido de varios alumnos, la doctora Tejerizo lo va a dictar ahora. El parcial es el segundo tema que nos han preguntado mucho. El primer parcial en principio está programado para que sea después que se dicte y se desarrolle el caso de la unidad 9, ¿sí? De responsabilidad internacional. En principio eso va a ser en el mes de junio, en función de cómo venimos organizando las clases, ¿sí? Por ahora, y hasta tanto Secretaría Académica no nos dé digamos, otra instrucción, van a ser dos parciales. Uno en la bolilla 9 y el otro al terminar en la bolilla 19. Ambos parciales van a ser orales, ¿sí? Vía Zoom, vía Meet, ya veremos la plataforma que está disponible en ese momento, y van a ser, digamos, personales individuales, ¿sí? No van a ser grupales, sino van a ser alumno y profesor. ¿Está claro eso? Entonces, para que tengan en cuenta, el cronograma se va a ir subiendo, el material de estudio también se va subiendo y actualizando en la plataforma, ya está la primera parte del cronograma en la plataforma, y los dos parciales van a ser orales, ¿sí? Mediante la plataforma que esté disponible en ese momento. Nada más, doctora, gracias. Bueno, entonces, todas esas cuestiones que nos preguntan ya han quedado aclaradas, no vuelvan otra vez a preguntar, porque si no nos empiezan a confundir a nosotros. El cronograma, como les dijo Luciana, vamos a ir dándole a medida que vamos, pero ya tienen más o menos ustedes la fecha de exámenes. Este año, como les dijo Luciana, no vamos a dar las cosas que hemos dado el año pasado, porque, por ejemplo, todos los temas que he dado yo, que ha dado Luciana, que ha dado toda la cátedra, están grabados, entonces ustedes búsquenlo ahí. Nosotros vamos a trabajar siguiendo el nuevo programa que tenemos ahora con ustedes, vamos a hacer un poquito un análisis jurisprudencial de algunos de los temas. Por ejemplo, yo que doy la parte de tratados, ya les vamos a subir uno de los casos nuevos, recientes que hemos tenido, que es el caso de las pasteras, que es el conflicto que tuvimos Argentina con Uruguay, para que ustedes los lean de antemano, y ahí vamos a encontrar en esos casos, por ejemplo, dónde está la nulidad de los tratados, cuando hablemos de nulidad, dónde se refleja en esa jurisprudencia, por ejemplo, la nulidad de los tratados, la buena fe, que habla la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados, quiénes han sido los diplomáticos y cómo se han negociado toda la parte de tratado. O sea que va a ser muy lindo que ustedes, ya que están a punto de ser abogados, porque también les recuerdo que les dijimos que para que esta materia la puedan aprobar, ustedes tienen que tener una base. Se presentan en segundo año sin saber absolutamente nada, entonces no entienden, les cuesta entrar en el tema y las terminan o desertando o aplazándola, lo cual no nos gusta tampoco a nosotros, pero por eso lo que desde el primer día les dije yo, que tienen que tener una base para poder cursar esta materia. Bueno, a mi cargo tengo la bolilla 1, no vamos a presentar cátedra ni nada porque ya está hecho y lo que está dicho no repito tampoco.
y voy a ver, lo único para entrar en tema es un concepto de lo que es el derecho internacional público. Ustedes saben que hay una abundantísima bibliografía, sobre todo porque en muchas cosas internacional público es opinable. Ya van a ver cómo impera mucho la doctrina que no es uniforme. Así, por ejemplo, hay miles de definiciones de internacional público. Yo en esto lo voy a seguir a Ricardo Arredondo, que ha sido nuestro alumno, que actualmente, no es cierto, está en la Cancillería, que ha escrito un libro que les recomiendo también, cuando ustedes tengan alguna duda, de que vean en el libro, que definen al derecho internacional público diciendo que es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre Estado y otros sujetos del derecho internacional, y que tengan por fin crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Miren cómo este concepto de lo que es, es el derecho internacional público hace mucha referencia a lo que es los tratados. Y van a ver cómo el derecho internacional público no solamente se refleja a través de la norma escrita, sino también mucho va a tener, que lo van a ver mañana ustedes a las fuentes del derecho internacional, que la costumbre es una de las fuentes más importantes que tenemos en el derecho internacional público. ¿Y por qué decimos en este concepto? Hemos dicho, es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre Estado y otros sujetos del derecho internacional, refiriéndonos que no solamente los estados son sujetos del derecho internacional, sino también es el Estado Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta, la beligerancia y las organizaciones internacionales, y dentro de esas organizaciones internacionales la podemos nombrar a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, el Fondo Monetario Internacional, etc. ¿Por qué? Y la última aparición en la comunidad internacional es el hombre. Nos preguntamos si el hombre es o no un sujeto de derecho internacional. Ustedes han visto que nadie discute que el sujeto por excelencia en el derecho privado es el hombre, la persona humana. Pero en el derecho internacional todavía estamos discutiendo los internacionalistas si el hombre es un sujeto de derecho internacional. Aquellos que dicen que el hombre sí es un sujeto o un nuevo sujeto de derecho internacional, lo encuentran como fundamento en donde el hombre puede acceder a mecanismos internacionales cuando su derecho ha sido vulnerado o conculcado. ¿Qué significa eso? Cuando en el ámbito del derecho interno le sale una sentencia contraria, el hombre puede acceder a este mecanismo internacional. Nosotros, por ejemplo, los argentinos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca del derecho. Y a nivel internacional, ustedes ya lo habrán escuchado nombrar también, que existen ciertas y determinadas cortes. Hoy está la Corte Penal Internacional, con asiento también en Ginebra, lo mismo que la Corte Internacional de Justicia, que es civil, pero esa es vieja, está desde el año 45, pero esta es nueva, la Corte Penal Internacional, en donde cuando el mecanismo del derecho interno no juzga al hombre, a la persona humana, el Estado, perdón, no lo juzga, el hombre puede recurrir a estos mecanismos internacionales en defensa de sus derechos. Esto ha sido muy nuevo, muy novedoso, por eso lo que vuelvo a repetir, los internacionalistas todavía discutimos si el hombre, la persona humana, es un sujeto también de derecho internacional. Bueno, terminado ahí, porque después vamos a ir desmenuzando, ¿no es cierto?, a través de lo que vayan viendo ustedes las bolillas,
voy a centrarme en dos cosas importantes que ustedes tienen que ver en esta primera parte del programa. Bueno, después les dice definiciones de fuentes materiales y fuentes formales. Todas las definiciones de fuentes materiales, para que ustedes no se olviden y lo vayan grabando, son aquellas que tienen en cuenta la evolución histórica que la norma ha tenido a través del tiempo. Y van a ver ahora, como me toca la segunda parte, darles a ustedes cómo fueron apareciendo a través de la historia distintas normas que configuran el derecho internacional. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario, el derecho, ¿no es cierto?, del mar, etcétera, fue a través del tiempo que fueron configurando. Por eso, cuando les pedimos cómo definen las fuentes materiales a cualquier definición, es los acontecimientos históricos que esa norma jurídica ha tenido a través del tiempo. Y las fuentes en sentido formal son aquellas que dan el contenido, ¿no es cierto?, del proceso a través de su creación. ¿A dónde está contenida esa creación de la norma jurídica? Que vamos a ver que en derecho internacional público son los tratados. Los tratados son los que contienen esa evolución de esa fuente material y que luego se condensa a través de esto que conocemos nosotros como tratados, protocolos, convenciones, etc. ¿Qué otra cosa importante? Lo que no les voy a dar va a ser lo que dicen ustedes, problemática de la existencia del derecho internacional público, el fundamento de la obligatoriedad del derecho internacional, porque eso lo he dado el año pasado, que está requete grabado, lo vean ustedes, que se clasifican en dos, en las voluntaristas y subjetivistas, y de ahí las ven ustedes, y voy a dar hoy cosas que no les he dado el año pasado. Entonces tómenlo ustedes ahí a la grabación y escúchenla. ¿Qué otra cosa importante hay en esta primera parte del programa? La clasificación de lo que nosotros llamamos normas imperativas y normas dispositivas. Aquí lo que se llama normas imperativas, eso es importante, son aquellas que son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto y que no admiten prueba en contrario, y que solo pueden ser dejadas sin efecto por otra norma de igual jerarquía. Estas normas imperativas importantes están contenidas y definidas en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados. O sea que vayan a ver, que lo tienen que tener ustedes, a ese articulito que dice, el artículo 53, que le van a dar y lo tienen que saber como lo sabe la Tejerizo, porque eso es lo que le preguntamos nosotros. Diferencia entre normas imperativas y normas dispositivas. Y las normas dispositivas son aquellas que admiten prueba en contrario, es decir, que están escritas una vez, pero que algunas veces quedan sin efecto porque han aparecido ciertas y determinadas cosas. Por ejemplo, chicos, ¿cuándo se hablaba, cuando nació el derecho internacional público, de la guerra cibernética? Nunca. Se hablaba siempre de una norma escrita nada más. Bueno, ahora vamos a ver cómo el nuevo conflicto que se plantea en la comunidad internacional es la guerra cibernética. Ya no se habla de guerra marítima, terrestre, aérea, eso ya fue superado. Ahora nos centramos en una guerra informática, que es la guerra cibernética, y ya hemos dejado también atrás, ¿no es cierto?, todas esas otras clasificaciones de guerras que se hacían. Bueno, luego tenemos también la evolución que ha tenido el concepto de derecho internacional público. El derecho internacional, la primera vez que aparece en la comunidad el nombre de derecho internacional ha sido Jeremías Bentham, quien en el año 1789 trataba y hablaba de una international law,
O sea, miren lo que decía, no, si bien tiene una traducción, no es cierto en español, pero los autores dicen que no fue lo que él quiso decir. Se llamó así International Law. Luego, Kelsen, más moderno, lo llama derecho interestatal, significando que es el derecho que se regula entre estados entre sí. Luego también Hugo Grocio, que es el fundador, el padre del derecho internacional público, en 1625 le llamó el derecho de la paz y de la guerra. Y miren ustedes qué importante es, porque este derecho no solamente va a regular en épocas de paz, sino también tenemos nosotros una regulación jurídica en todo lo que se llama el derecho internacional humanitario, que es lo que se conoce como el derecho de guerra, que van a ver cómo una cosa es hablar de derechos humanos y otra cosa distinta es hablar del derecho internacional humanitario. Acá te quería. ¿Sí? A ver, todas silencien los micrófonos porque si no, no sigo la clase. No me van a hacer como le hacen a los profesores. Silencien los micrófonos y en un momento, cuando yo dé una hora, voy a parar y los voy a dejar que me pregunten. Pero ahora, silencien los micrófonos. Cérrame la puerta vos de ahí. Si no, termino yo la clase. Bueno, estábamos entonces en la diferencia entre el derecho internacional público, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los derechos humanos van a ver cómo atiende, estudia al hombre, la persona humana. El derecho internacional humanitario es el que va a atender todas las consecuencias que trae la guerra, tanto durante el conflicto armado como después del conflicto armado. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué se hace después del conflicto armado? Bueno, después del conflicto armado surge el canje de prisioneros de guerra, algunas veces la reubicación de los mismos que han quedado, ¿no es cierto?, de los prisioneros. En muchas oportunidades, si ustedes han tenido ocasión de leer la Segunda Guerra Mundial, han visto cómo había miles, millones de personas que con motivo de la guerra habían perdido sus pasaportes, estaban atontados por todo lo que habían sucedido, no sabían ni cómo se llamaban, entonces Naciones Unidas tuvo que crear un pasaporte para que esta gente pudiera volver otra vez a reubicarse en este mundo. Así que ven ustedes las diferencias que tenemos entre derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Luego vendría Pufendorf, que es más moderno, también en el año 1649, que llamó Pufendorf derecho natural y el derecho de gentes. Por oposición, lógicamente, hablaba de un derecho natural en donde dice que toda persona humana tiene derecho a vivir. Y este derecho de gente lo ubica Pufendorf dentro de un Estado para que pueda circular, asociarse al Estado, formar parte de él y así surgir. En cambio, hablar del derecho natural es hablar del derecho a la vida, hablar del derecho a la libertad, a tener, ¿no es cierto?, un domicilio fijo, una nacionalidad, etc. Hasta que por fin, muchos de los autores hablan ya más modernamente del derecho internacional público. Lo llaman así por oposición al derecho internacional privado. ¿Qué diferencia hay entre derecho internacional público y privado? El derecho internacional privado estudia, chicos, la competencia que va a tener la persona humana en el caso de que se le presente un conflicto. Por ejemplo, una persona que se casa argentino, que se casa con un peruano y que van a vivir luego, ¿no es cierto?, en Estados Unidos o que se afincan en cualquier lado. Ahí nos preguntamos, ¿en qué derecho se le va a aplicar en el caso de divorcio? Para hacer la división de bienes o para hacer.
Nada de eso estudiamos nosotros. El derecho internacional público, les vuelvo otra vez a decir, lo circunscribe al Estado como fuente de atracción y los otros sujetos internacionales que son los que van a tener, van a ver cómo regulan esas relaciones entre Estados y las organizaciones internacionales. Bueno, empezamos a ver la segunda parte, que es el origen y la evolución del derecho internacional público. También esta es una clasificación eminentemente doctrinaria, de muchos autores. Acá lo sigo mucho, yo a Podestá Costa Ruga, también el viejo Antofagasta, que yo digo el viejo Antofagasta porque si bien es un libro viejo, pero está muy bien la parte histórica, porque aparte era un historiador, ¿no es cierto?, en donde habla cómo nació y cómo se desarrolló el derecho internacional. Porque acá ustedes se están preguntando, ¿y para qué estudiamos todo esto de la historia? Ustedes van a estudiar la historia para saber cuándo han empezado a surgir estas normas internacionales que van a ver cómo fueron con la evolución que el mundo ha tenido. A través de esa evolución se va refrescando la historia del derecho internacional público. Bueno, Podestá Costa dice que la historia se clasifica en 3 etapas. Hay otros que hablan de 5. Dije yo que lo sigo a Podestá Costa. Primero, lo que se llama la anarquía internacional, que comienza desde tiempos remotos hasta los años aproximadamente, hasta la segunda etapa, que se va a dar recién en el siglo XVII, que se conoce con el nombre del equilibrio político. La segunda etapa comienza en el equilibrio, que la llama él equilibrio político, es la que se va a desarrollar entre los siglos XVI y XVII, en donde se va a producir grandes descubrimientos, sobre todo de tierras. Van a ver cómo los ríos internacionales, como ser el Rin, el Danubio, hasta aún el mismo Río de la Plata, que no estaban legislados y que eran objeto de grandes discusiones entre los estados, de Viena, el Tratado de París, etcétera, hablan de ríos de interés internacional, ríos internacionalizados y ríos nacionales. Clasificación que hasta el día de hoy la siguen teniendo. Y la última etapa, hemos dicho para que les vuelva otra vez a quedar claro, primero la anarquía internacional, segundo el equilibrio político, y la tercera etapa que se llama de la comunidad internacional. La comunidad internacional la situamos nosotros, los autores, terminada la Primera Guerra Mundial, 1919, cuando surge la primera organización internacional, que fue la Sociedad de las Naciones. Ustedes que recién comienzan van a ver cómo ha habido dos organizaciones internacionales. Una es la Sociedad Internacional, que duró muy poquito tiempo, y la otra, que es lo que ustedes le llaman la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que nace terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Por eso decimos que la primera ha sido efímera, ha tenido muy poquito tiempo de duración, pero sirvió lógicamente para civilizar al mundo moderno de estos momentos. Estamos hablando ya 1919, cuando terminó, ¿no es cierto?, por lo menos la primera guerra más atroz que sucedió en el mundo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver de la primera parte? Yo me voy fijando, ¿no es cierto?, porque les quiero dar de en una hora para que me hagan preguntitas ahí de las que vamos hablando y después continuemos con eso. Empecemos entonces un poco con la anarquía internacional. Dentro de la anarquía internacional
vamos a estudiar países como Grecia y Roma. Yo voy a tomar uno solo, que en este caso es Grecia, porque creo que ahí es donde mejor se reflejan las normas del derecho internacional. Fue, dice Podesta Costa, el caldo de cultivo de las relaciones exteriores. ¿Lo ubican ustedes geográficamente dónde está Grecia? Ninguno, estoy viendo varios alumnos acá y ninguno se anima a decirme cómo es. Grecia, si ustedes la ven, no es cierto, la configuración que tiene es una mano abierta. La ven ustedes ahí a mi mano en Grecia. Y en cada uno de las puntitas de los dedos estaban las grandes ciudades y que permitieron, acá en el medio, ¿no es cierto?, era mar, todo mar, y permitieron de esa manera que florezca totalmente, no solamente para Europa, sino para todo el mundo, las grandes embarcaciones que eran económicas, el tráfico de esclavos también, que se podían dar. Porque en cada una de estas puntas había siempre una gran ciudad. Hasta el día de hoy, lógicamente, Grecia sigue configurando su situación geográfica tal cual como es un país totalmente mediterráneo porque está bañado por todos los ríos, pero fue uno de los grandes países en donde comenzó a nacer lo que llamamos nosotros el derecho internacional público. Existió por esa configuración geográfica que hay el derecho de guerra, porque cada uno en la punta de los dedos había lógicamente un Estado y eran totalmente guerreros. Ustedes piensen lo que fue Roma, lo que fue Grecia, lo que ha sido Inglaterra, lo que fue España, pero los países más viejos que tenemos fueron Grecia y Roma. Ahí nació el derecho de legación. ¿Qué es el derecho de legación? Que lo vamos a estudiar ustedes. Es cuando un Estado envía una persona, que hoy se llama el servicio exterior o los agentes diplomáticos, envía una persona a realizar tratativas comerciales, políticas o económicas, etcétera, con los distintos estados. Por eso el nacimiento de todo lo que es el derecho de las cancillerías, que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, embajadores, cónsules, etcétera, fueron esto que se llamaron las legaciones, el derecho de representar a un Estado para la firma de un tratado. También ahí se habla del arbitraje. El arbitraje como una forma de solucionar el conflicto. Fue uno de los primeros países que utilizó el arbitraje como forma de solucionar los conflictos. Bueno, y en este marco y en esta apretadísima síntesis, ¿no es cierto?, que he hecho del derecho de lo que ha sido Grecia, vean ustedes por qué, ¿no es cierto?, el Podesta Costa Ayuda llama y le dice que fue el de la anarquía internacional, porque no había tratados, no había, las leyes eran dictadas por el propio Estado y cada uno las tenía que cumplir, que lógicamente las cumplían a su manera. Por eso fue la anarquía internacional. Lo mismo fue Roma. Roma, que ha sido un pueblo totalmente guerrero, ustedes recuerden y vean lo que son las películas, en donde lo único que quería era acrecentar, tener más territorio, expandirse por el mundo, pero sin tener en cuenta, lógicamente, a la persona humana como centro de atención que realizan hoy en día todos los estados. Yo lo que tengo acá a la par mía es el programa para que les vaya guiando un poquito de cómo son las cosas. Tengo el programa viejo y el programa nuevo. Bueno, de ahí me voy a pasar, los voy a dejar a ustedes que estudien y me voy a pasar a hacerles un comentario de cuándo nace el derecho internacional público. El derecho internacional público nace a través de los tratados de Westfalia. Si ustedes se fijan en el programa, están en
En la segunda, dentro de lo que hemos dividido nosotros, está aporte de Westfalia. Fíjense en todo, y eso lo tienen que saber como la tejerizo. Westfalia nace en 1600, se firma, perdón, en 1648. Es el tratado que pone fin a la guerra entre católicos y protestantes. Y van a surgir allí las normas de derecho internacional. Vuelvo a repetir, si les pregunto o les preguntamos en el examen, ¿cuándo nace la comunidad internacional? Me van a decir que a través de los tratados de Westfalia de 1648, que fue una guerra religiosa que puso fin a esa guerra entre católicos y protestantes. ¿Se acuerdan cómo también en la historia del secundario lo vieron ustedes a Calvino, Lutero, etcétera? Bueno, con esta guerra se pone fin, ¿no es cierto?, a esa guerra. Y surgen las primeras normas de derecho internacional. La más importante que surge acá es el principio de isonomía jurídica o igualdad jurídica de los estados. Vuelvo a repetir, surge en esta época el principio jurídico de isonomía jurídica o igualdad jurídica de los estados. Porque antes de Westfalia, los estados podían ser iguales de hecho, fáctico. Acá estamos hablando de igualdad jurídica de los estados. ¿Eso qué significaba? Que no había distinción entre estados católicos, protestantes, luteranos, estados chicos o pequeños. Por eso no es una igualdad fáctica, sino es una igualdad jurídica. Ustedes en el examen van y nos ponen, con Westfalia se firma por primera vez la igualdad de los estados, y yo les contesto, está mal, porque hay dos clases de igualdad, la igualdad de hecho y la igualdad jurídica, que son dos cosas distintas para nosotros. Entonces tienen que completar y decir, se firma la igualdad jurídica de los estados. ¿Qué significa? Que no hay distinción entre estados grandes, pequeños, chicos, etcétera, para que van a ver, para que otro principio surja. La forma de los gobiernos no influye en la condición internacional, que es lo que les acabo de decir. No nos importa, dijeron en ese momento en Westfalia, que el Estado sea católico, que sea protestante, que sea luterano, etc. Todos son iguales. Tercer principio, se reúnen por primera vez en congresos internacionales para cuestiones de interés común. Antes, los estados, ¿no es cierto?, únicamente invitaban a aquellos estados amigos que eran. Bueno, este hace un llamamiento a partir de Westfalia para que se reúnan todos los estados sin importar si son pequeños, si son grandes, etc. A ver, Mónaco es un estado pequeñísimo, sin embargo, ustedes ven cómo tiene el mismo estatus jurídico que tiene Argentina, que tiene Brasil, que tiene España, etc. Eso significa igualdad jurídica de los estados. No nos importa si es pequeño, ni tampoco importa cuál es la forma en cómo ha organizado dentro de su ámbito interno su gobierno. Puede ser federal, unitario, republicano, etc. A la comunidad internacional no le importa únicamente que surja como Estado y que tenga ese reconocimiento de la comunidad internacional. Otro principio es el equilibrio, se da el equilibrio político entre los estados y aparecen acá lo que se llama alianzas y ententes. ¿Qué son las alianzas? Las alianzas es cuando los estados firman, ¿no es cierto?, se reúnen y firman para poner fin a una guerra, por ejemplo. Entente significa buen entendimiento, cuando en medio de una guerra paramos y podemos firmar un entente como para que el Estado haga una tregua y limpie, por ejemplo, los campos minados, o se haga un canje de prisioneros de guerra, etcétera, etcétera.
declinó la autoridad del Papa. El Papa hasta estos momentos tenía las dos potestades. Ya lo vamos a ver ustedes cuando lo estudien en la polilla 3 al Estado Ciudad del Vaticano. El Papa tenía las dos potestades. Espiritual y temporal. Como potestad espiritual, era el jefe indiscutible de la iglesia, era la otra faceta que tenía el Papa, era el que ponía fin a los conflictos territoriales, etc. Ven ustedes cómo, por ejemplo, acá en América, si recuerdan, con el Tratado de Tordesillas se dividieron entre España y Portugal las nuevas tierras que correspondían a los españoles y que correspondían a los portugueses. ¿Cómo se hizo eso? A través, ¿no es cierto?, de estas bulas papales. La bula es el instrumento jurídico que emana únicamente de la Santa Sede y que sirve para poner fin a estos conflictos de soberanía territorial que en ese momento, vuelvo otra vez a repetirle, antes de este siglo, el Papa tenía esas dos potestades, espiritual, ¿no es cierto?, y terrenal. Ahora van a ver cómo, a través del Estado Ciudad del Vaticano, el Papa tiene únicamente una potestad espiritual sobre todo el mundo. Todos los que somos católicos, lógicamente los reconocemos al Papa como el jefe indiscutido, pero es el jefe de Estado del Estado Ciudad del Vaticano. O sea, no es de todo el mundo, es únicamente del Estado Ciudad del Vaticano. Ahí es donde continúa él teniendo la potestad espiritual y la potestad terrenal también tiene, con sus limitaciones, porque, a ver, acá a nuestro presidente Fernández no va a venir, si se produce un atentado, los mismos poderes, el Poder Judicial va a tener a su cargo juzgarlo. ¿Recuerdan ustedes el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II? Bueno, no fue juzgado por las autoridades del Estado Ciudad del Vaticano, fue juzgado por el Quirinal, el gobierno de Italia, porque a través de los tratados que habían firmado, que firmó y que actualmente están en vigencia, el Papa no tiene poder judicial dentro de su propio Estado. Por eso decimos que el Estado Ciudad del Vaticano es único en el mundo, porque no tiene un poder legislativo, es eclesiástico, no tiene un poder judicial, porque como considera que todas las personas somos hermanos y que ante Dios, no es cierto, el cristianismo no pueden ser juzgados, no quiso juzgarlo al que tuvo el atentado contra el Papa. Entonces las autoridades del Quirinal, del gobierno de Italia, juzgaron al Papa y lógicamente todavía sigue encarcelado. En una visita que se hizo, que ustedes cuando vean ahí en televisión lo van a ver pasar, el Papa, ¿no es cierto?, lo perdonó, pero bueno, fue juzgado por las leyes del gobierno de Italia. Por eso decimos que es un Estado único en el mundo. También los nuncios conservaron la precedencia protocolar, sobre todo en los Países Bajos. ¿Quiénes son los nuncios y de dónde provienen? Los nuncios apostólicos son los embajadores que el Estado Ciudad del Vaticano tiene, las nunciaturas. Acá hay un nuncio enviado por el Papa, ¿no es cierto?, en todos los países, sobre todo católicos, se da mucho de eso, en donde serían como los representantes que el Papa tiene en el mundo moderno. Se estableció también la autodeterminación de ciertos estados, como ser el de Suiza y los Países Bajos, que en ese momento no la tenían. Y una de las cosas importantes fue que a la par del latín se empezó a hablar en francés en los congresos internacionales. Antes, únicamente por el predominio romano que tenían lógicamente los pueblos de la antigüedad, se hablaba en latín. Acá, a través de la Paz de Westfalia, que ya les dije, fue 1648,
se aprobó también como idioma oficial, a la par del latín, el francés. ¿Cuál fue la consecuencia que todas estas cuestiones trajeron, ¿no es cierto?, para Westfalia? Que se establecieron las legaciones permanentes. Las legaciones que posteriormente va a dar lugar a todo lo que se llama hoy en día el servicio exterior de los estados. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirve esto en el mundo? Cada país hoy tiene, mejor dicho, su servicio exterior, y cada país está representado en el exterior por un embajador, o lo que llamamos nosotros agente diplomático. ¿Y para qué sirve? No solamente para que esté de adorno, es el que realiza, tiene que estar totalmente atento y observar qué es lo que sucede en su estado que está radicado con respecto a su país emisor, al país que lo ha enviado. Por ejemplo, en el ámbito económico, político, social, etc. Por eso es tan importante que un país tenga, ¿no es cierto?, un embajador en cada país para que pueda observar las cosas que suceden. Los agentes diplomáticos, se concedió también y se empezó a hablar del derecho de asilo. ¿Saben lo que es el derecho de asilo? El derecho de asilo es un derecho que tenemos todas las personas cuando se cometen delitos de carácter político, para ir a pedir asilo en otro estado. Por ejemplo, una persona, ¿no es cierto?, que atente contra las autoridades del Estado, etcétera, por cuestiones políticas, puede pedir el asilo político. Recientemente, si ustedes ven, yo les voy a ir haciendo comentarios, ¿no es cierto?, de las cosas nuevas que vemos en el diario. El año pasado, hasta el año pasado, ha estado asilado políticamente acá el gobierno, y el anteaño pasado también el expresidente de Bolivia, cuando se acuerdan que fue desconocido totalmente por el Congreso boliviano, la autoridad del presidente, que no me acuerdo cómo se llama, y subió, ¿no es cierto?, se hizo cargo la presidenta de la Cámara del Poder Legislativo. Muchos países desconocieron diciendo que ha habido un golpe de Estado interno dentro de ese país, pero la cuestión es que ha estado asilado acá, el presidente se le concedió el asilo. No se les concede el asilo a aquellos que cometen delitos comunes. Por ejemplo, uno que mata a una persona, que viola a una chica, que hace un desfalco y se va y se pide asilo en otro país, no se les concede este derecho de asilo a Evo Morales. Acá se llamaba el presidente Evo Morales. No se les concede entonces el asilo cuando son delitos, ¿no es cierto?, comunes. Eso se llaman delitos comunes. En cambio, por delitos políticos es un derecho y una obligación que tienen los estados. Cuando lo veamos al asilo, van a ver que es a condición de reciprocidad. Porque, por ejemplo, si Bolivia no nos concede también a nosotros los argentinos el derecho de asilo, Argentina tampoco le puede conceder. Hay muchas cosas, muchos derechos que tiene la comunidad internacional que se los concede, ¿no es cierto?, a condición de reciprocidad. Bueno, veamos ahora quién está con el micrófono abierto. Bueno, también empezamos a hablar nosotros acá de la sucesión de Estado. Sucesión de Estado, que es un derecho que tiene el Estado. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo nació la República Argentina? Si yo les preguntara cuándo nace la República Argentina, ¿saben cuándo nació? Empiezan 1853, 1910, 2015... La República Argentina nace como tal el 9 de julio de 1816
en esto que llamamos la casita de Tucumán. Y cuando nos pregunten a nosotros cuál fue el hecho o cómo nació la Argentina a través del derecho de sucesión, nosotros sucedimos o heredamos a los españoles, a España, todo lo que tenía. ¿Se acuerda que antes configuraban todo lo que se llama el virreinato del Río de la Plata? Entonces, una vez que nos declaramos libres e independientes, que comenzó a gestarse eso el 25 de mayo de 1810, que fue la ruptura que tuvimos con España. Y eso siguió, ¿no es cierto?, hasta ese 9 de julio de 1816, que nace la República Argentina. Y cuando comienza a organizarse política y jurídicamente la Argentina, tampoco saben. ¿Vos sabés? Ninguna. Con la primera Constitución Nacional, que fue en 1853. Cuando abran el micrófono y digan cosas congruentes, les voy a permitir. Si no, me enojo, termino la clase y me voy. Entonces, volviendo ahí a repasar lo que les acabo de decir. Significó el 25 de mayo de 1810 la ruptura con el gobierno de España, con la madre España. Nacimos a la vida libre e independiente el 9 de julio de 1816. En 1853 nos dimos la primera Constitución Nacional, que hasta el día de hoy sigue vigente, con las modificaciones que también las vamos a ver, con las modificaciones del 94, sobre todo para nosotros fue un gran acontecimiento, porque por primera vez se puso normas internacionales en esta Constitución del 94. Y cuando comenzó a usarse por primera vez la República Argentina, vos sabés, tampoco saben mis alumnos, 1860 se usó por primera vez el nombre República Argentina. Nosotros internamente la podemos llamar Nación Argentina o República Argentina, indistintamente se la usa, pero hay países, por ejemplo, como los Estados Unidos de Norteamérica, que son el Estado de Norteamérica. Nosotros llamamos, ¿no es cierto?, puede ser Estado o República, que es exactamente lo mismo, se la conoce de esas dos maneras a nuestro querido país. Bueno, entonces, hemos hablado de sucesión diciendo que la forma de nacimiento de la República Argentina, de mi país, fue a través de una sucesión de Estado, en donde nos legó todo lo que fue tierras y propiedades, la madre patria, que en ese momento era España, y que rompimos esos vínculos un 25 de mayo, donde tuvimos nuestro primer gobierno patrio, que tampoco saben ni quiénes han formado el primer gobierno patrio, mis alumnos, que a la cabeza estaba Cornelio Saavedra, y terminó ese proceso el 9 de julio de 1816 a través de la Declaración de la Independencia. En adelante fue tarea de todos los presidentes de turno que tuvimos hacer que reconozcan al Estado argentino. Y el primer país que reconoció a la República Argentina fue el Reino Unido de Gran Bretaña, y es el que ahora nos está desconociendo la parte de nuestro territorio, que son esas dos hermanas islas, que son las Malvinas, y en ese momento que hizo el reconocimiento, no tuvo ninguna salvedad, ni dejó a salvo diciendo de que las Islas Malvinas le pertenecían. Desgraciadamente, se apropió en 1833 y a partir de entonces los tenemos asentados. Agravado cuando fue el conflicto, lógicamente, de Malvinas, el 2 de abril de 1982, en donde, lógicamente, perdimos ahí a nuestra hermana, y que hasta el día de hoy sigue presente este conflicto, porque sigue vigente la resolución 2065/65 de Naciones Unidas,
que habla que hay un conflicto de soberanía territorial entre Argentina y Gran Bretaña. Bueno, ¿qué pasó ahora con otro de los temas? Los tratados. Los tratados en la Edad Media eran muy pocos los tratados que existían y solo se usaron para cuestiones políticas. A partir de Westfalia, que vuelvo a decirles para que se les grabe ahí, 1648, comienzan a suscribirse entre las distintas potencias de la época esto que se llama tratado, que es las normas, ¿no es cierto?, que van a regir entre dos sujetos de derecho internacional. Se generaliza el uso de relaciones comerciales y aparece también por primera vez algo que se llamó la cláusula de la nación más favorecida, que esa cláusula van a ver cómo es una manifestación de política exterior de los estados. Argentina también la ha usado mucho, en donde, y ustedes la van a ver mucho a través del Mercosur, sin sentirla mucho, en tanto en procesos de integración como en el Mercosur, a esta cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué es lo que significa esta cláusula? Esta cláusula significa que cuando los países se reúnen y forman alguna unión, ¿no es cierto?, no pueden favorecer a un tercer país, ¿no es cierto?, con bajándole algunas rebajas impositivas. Pero si ese país que está negociando le concede a ese tercer país, inmediatamente esa cláusula va a ser repartida entre todos los que firmaron la unión. Por eso les digo, ya la vamos a ver, que una de las últimas bolillas se establece y que está muy relacionada a la economía, lógicamente, y aparece esto que llamamos nosotros como la cláusula de la nación más favorecida en el Mercosur. Se da mucho en el Mercosur, que son firmas que establecen entre los estados. Vamos a ver ahora un poquito, pasar a la tercera, que es la que más me importa a mí, que se llama la tercera, que es el nacimiento de la comunidad internacional. ¿Les gusta o no les gusta la parte esta de historia? Y esto tienen que ver para ver cómo van naciendo a medida que la comunidad internacional va legislando. Yo les había dicho, y así dice Podestá Costa lógicamente, que la culminación de la Primera Guerra Mundial, 1919, comienza lo que él llama el advenimiento de la comunidad internacional. ¿Y por qué le dice, chicos, el advenimiento de la comunidad internacional? Porque surgen estos dos órganos que son pilares del derecho internacional público. Uno es la Sociedad de las Naciones, y la van a ver con posterioridad a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que nace en 1945. ¿Qué trajo como consecuencia la Sociedad de las Naciones, 1919? Primero, la creación de una Corte Permanente de Justicia Internacional. Miren lo que les digo, hay varias cortes. Les estoy hablando Corte Permanente de Justicia Internacional, que hasta el día de hoy sigue existiendo, pero ¿qué tiene de permanente y para qué sirve esa Corte Permanente de Justicia Internacional? No se confundan con la Corte Internacional de Justicia. Ahí mandamos los estados una nómina de cuáles son los internacionalistas más prestigiosos. Ahí está la doctora Tejerizo. No se ríen, pero es así. Están los autores, los más prestigiosos internacionalistas públicos, para que cuando necesiten, por ejemplo, conformar la Corte Internacional de Justicia, que está compuesta por 15 miembros, que actualmente está en Ginebra, que actúa y que ve cosas de derecho civil, se saque de ahí los nombres de las personas, ¿no es cierto?, para ir a conformar la Corte Internacional de Justicia. O sea que
yo diría que tiene el nombre, pero no es eso que dicen Corte Permanente de Justicia Internacional, no existe. Está actualmente, vuelvo a repetirle, sirve únicamente para sacar los nombres de los prestigiosos juristas en materia de derecho internacional para que vayan a integrar o la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. También pueden serlo, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque son estudiosos, la gente que va ahí estudia cuestiones de internacional público. Y también, ¿qué es lo que se creó con la Sociedad de las Naciones? La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál va a tener, no es cierto, qué objetivo persigue la Organización Internacional del Trabajo? Darle a los estados normas internacionales para que unifiquen, por ejemplo, todos los sistemas relacionados con el trabajo. Por ejemplo, en esta organización también va a tener su sede en Ginebra y es un órgano, una organización, perdón, que tiene una conformación tripartita, porque cada estado va a mandar un representante por del estamento de los trabajadores, otro estamento de los empleadores y otro estamento de los estados. Y en Ginebra se discute año a año las condiciones, ¿no es cierto?, de trabajo que deben primar en el mundo entero. Lógicamente que los más avanzados en materia de trabajo están lógicamente los países europeos, algunos americanos también, y los más retrasados son los asiáticos, que todavía terminan habiendo muchos sistemas de esclavitud, tanto en África como en países asiáticos. Luego viene, dentro de estos antecedentes, la Segunda Guerra Mundial. Por eso dice Podestá Costa Ayuda. A ver, esta comunidad internacional ha tenido dos acontecimientos, se ha movido en medio de dos acontecimientos, uno bueno y otro malo. El acontecimiento bueno fue la creación de las dos organizaciones internacionales, Sociedad de las Naciones y la Organización de Naciones Unidas, que hasta el día de hoy continúa. Y los dos acontecimientos nefastos o no queridos por la comunidad internacional fue casualmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que sale permanentemente en los diarios cuando millones, ¿no es cierto?, de personas murieron injustamente en esos campos de concentración, y que, bueno, nosotros los internacionalistas rememoramos esto como recordando a todos aquellos que a través del Holocausto perdieron su vida y que sin embargo, no es cierto, continúan siendo objeto de estudio y de reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Bien, ahora nos preguntamos, ¿qué normas se gestaron en este periodo? Así como yo les he dicho que en la antigüedad ha sido Grecia, por hablar de un país, después en la época de la anarquía internacional, fines de esa anarquía internacional, la paz de Westfalia, acá también tenemos normas que se gestaron en esto que se llama el advenimiento de la comunidad internacional. En primer lugar, se desarrolla el principio de la libre navegación de los ríos. Este principio de la libre navegación de los ríos fue dado en el Congreso de París del año 1800, perdón, en el Congreso de Viena de 1815, y fue desarrollado más tarde en congresos como el Barcelona, el de Nueva York, y las reglas de Helsinki en el año 1966, que por primera vez definió lo que es la cuenca de un río. A ver, esperen un poquito, chicos. ¿Qué quieren? La doctora Luciana se desconecta y quiere que grabe la clase. Esperen, porque acá quieren que las grabe a las